Blanca. Bueno, buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con nuestra serie de webinars de la red InnoProd y en el día de hoy voy a presentar a Francesca Egochaga, quien nos va a presentar el seminario titulado Actividad antiinflamatoria de hidrolizado de albúmina de Erythria edulis. Y me voy a permitir leer un poco la biografía de Francesca, que es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente cursa la maestría en biotecnología en la misma institución. Forma parte del grupo de investigación en biotecnología, biomasa y salud, donde desarrolla actividades orientadas al aprovechamiento biotecnológico de recursos vegetales, con énfasis en el estudio y caracterización de compuestos derivados de leguminosas andinas, así como la realización de ensayos in vitro y su evaluación funcional en líneas celulares. Asimismo, participa en proyectos de investigación financiados por Concitec, contribuyendo al desarrollo de estrategias innovadoras para la revalorización de recursos nativos peruanos con aplicaciones en el sector alimentario y nutracéutico. Actualmente, su tesis de maestría se centra en la producción de hidrolizados de albúmina de Erythria edulis con potencial actividad antiinflamatoria, con el objetivo de generar ingredientes funcionales a partir de recursos nativos de alto valor agregado y posible impacto en la mejora de la salud. Bueno, Francesca, te dejamos el micrófono. Bienvenida. La presentación. Estamos viendo ahorita el... Ahora sí, adelante. Bien, bien. A continuación voy a presentar parte de del avance que se tiene en el trabajo de mi tesis de maestría y que fue gracias a la estancia que pude realizar en el CIAL, así como los avances que se vienen haciendo en el grupo de investigación en el que colaboro actualmente. El título de esta presentación tiene Actividad antiinflamatoria del hidrolizado de albúmina de eritrina edulis obtenido mediante un sistema ecoamigable. Bien, sabemos que la inflamación crónica persistente es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, afectando o siendo causal de aproximadamente el 74% de estas, las cuales engloban enfermedades como la diabetes, la obesidad, enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Y se sabe ya que estas enfermedades están relacionadas muy estrechamente con procesos inflamatorios. Ahora, uno de los tratamientos convencionales más utilizados es el uso de antiinflamatorios no esteroideos o AINES, como por ejemplo el naproxeno o el ibuprofeno. Sin embargo, ya se ha visto que su uso prolongado puede generar efectos adversos a nivel gástrico y renal, lo que hace necesario la búsqueda de fuentes alternativas de origen natural, ya que estas han evidenciado ser una fuente importante de péptidos bioactivos que pueden ser seguros y efectivos en el tratamiento de estas enfermedades. Ahora, a nivel molecular, vemos que este proceso inflamatorio inicia con el reconocimiento de un estímulo, por ejemplo, el LPS, que es parte de la pared bacteriana de bacterias gram negativas. Y esto lo que va a hacer es va a funcionar como un interruptor que va a encender a la célula y se van a desencadenar una serie de señales activando diversas rutas. Ahora, eh, cuando esto ocurre de forma prolongada y de forma crónica, eh, lo que ocasiona es la liberación de moléculas proinflamatorias, como algunas vemos aquí, pueden ser interleuquinas, TNF-alfas, entre otras, además de otros agentes como pueden ser el óxido nítrico o especies reactivas de oxígeno. Es por ello que el enfoque actual y las tendencias se han centrado en el estudio de los péptidos bioactivos de origen vegetal, ya que estos pueden actuar como reguladores bloqueando puntos claves de este proceso.
como la fosforilación de proteínas, por ejemplo, y esto va a ayudar a mantener el equilibrio celular y evitar la sobreproducción de estos agentes inflamatorios. Ahora, eh, ahora centrándonos específicamente en Erythrina edulis, o también conocido como pajuro en el Perú, esta leguminosa presenta un importante potencial. Es una leguminosa nativa del Perú que crece en los Andes, aproximadamente a una altura de entre 9.000 a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Y este recurso no solamente destaca por ser un recurso ancestral, utilizado desde tiempos muy remotos, sino también que es un importante ingrediente biotecnológico. Sin embargo, este es poco aprovechado, ya que su consumo o su uso está destinado directamente al consumo humano o animal sin que le dé mayor valor. Ahora, diversos estudios ya a nivel de investigación han destacado el potencial que tiene a nivel proteico, ¿no? Principalmente ya que cuenta con un 16 a 25% de contenido de proteínas y además también presenta un balance adecuado de aminoácidos esenciales y es una fuente importante de minerales, lo que posiciona a esta especie como una fuente prometedora de péptidos bioactivos. Para ver un poco más de su distribución geográfica en el Perú, podemos ver que abarca diversas zonas, abarcando las tres regiones de este país, desde la Sierra, en Apurímac, Ancash, La Libertad, también las partes de la selva, como puede ser Amazonas, Cajamarca, y también regiones como Guam. Ahora, aunque el eje principal de este trabajo es buscar la actividad antiinflamatoria de esta leguminosa, también es necesario mencionar que eh, el pajuro también ha mostrado tener otras actividades. En nuestro grupo de investigación se han hecho estudios y se ha visto que también cuenta con potencial antidiabético, antihipertensivo y neuroprotector. Es por ello que vemos que cuenta con un amplio potencial multifuncional y hace que sea un recurso de gran valor en el cual vale la pena profundizar. Ahora, con respecto a la metodología que se siguió en este trabajo, bueno, brevemente voy a explicar primero cómo se obtuvo el hidrolizado de albúmina. Para esto se partió de la obtención de la harina a partir de las semillas de Erythrinedulis. Una vez obtenida este producto, se aisló la fracción albúmina y aquí es importante destacar que esta fracción es una de las fracciones mayoritarias dentro de esta leguminosa y además destaca por su facilidad de extracción, ya que es soluble en agua. Una vez que se obtuvo esta fracción, se concentró por ultrafiltración tangencial utilizando una membrana de 3 kilodalton hasta alcanzar un factor de concentración volumétrica de 4 POP, es decir, que el volumen se redujo 4 veces. Esto con la finalidad de que el contenido de proteínas estuviera ajustado a una concentración de 20 miligramos mililitro para poder ser luego utilizado en el proceso de hidrólisis. Ahora, esto ya ha partido de estudios de ensayos previos, a los que se ha visto que en estas condiciones se puede alcanzar este contenido proteico, porque lo que se busca en este trabajo también es que haya eh, el menor uso de agentes ¿no? que puedan alterar o de alguna forma la funcionalidad de esta proteína. Entonces, una vez que ya obtenemos nuestra fracción albúmina concentrada, lo que se ha hecho es hidrolizarla en un bioreactor de aproximadamente 2.5 litros con la enzima alcalasa durante 2 horas a 50 grados Celsius. Este hidrolizado posteriormente se ha liofilizado y se ha procedido a realizar, perdón, se ha procedido a realizar
el fraccionamiento molecular del hidrolizado utilizando eh, eh, concentradores Amicon mediante ultrafiltración centrífuga para separar aquellas fracciones mayores y menores a 3 kilodalton. Continuando, una vez obtenidos nuestros productos de interés, se ha realizado la caracterización bioquímica que ha partido de evaluar el contenido proteico de estas muestras. También se ha hecho un análisis electroforético SDSPage. Se ha evaluado también el grado de hidrólisis y se ha realizado la cuantificación de fenoles totales. Con respecto a la evaluación biológica, esto se hizo en la línea celular de macrófago FRAU, donde se evaluó primero la viabilidad a diferentes concentraciones de las muestras de trabajo y posteriormente se evaluaron otros ensayos, se hicieron otros ensayos como la producción de especies reactivas de oxígeno, la determinación de la liberación de óxido nítrico y la cuantificación de citoquinas proinflamatorias, que en este caso fueron TNF-alfa y la interleuquina 6. Y finalmente se realizó la identificación y caracterización de péptidos antiinflamatorios mediante herramientas bioinformáticas. Bien, ahora, con respecto a los resultados en este apartado, comenzamos con el contenido proteico y observamos que la fracción albúmina inicia con un contenido proteico de 38% aproximadamente y esto se reduce considerablemente en el hidrolizado, alcanzando un valor de 24%. Ahora, vemos o es bastante notorio que en la fracción mayor a 3 kilodalton del hidrolizado, el contenido de proteínas se incrementa considerablemente. Esto posiblemente debido a que al proceso que pasó, ¿no? En el que se concentraron estos péptidos de mayor tamaño, mientras que en la fracción menor a 3 kilodalton el contenido de proteínas fue mucho menor con respecto a las anteriores, alcanzando un valor de 18%. Ahora, esto va a dar coherencia con el perfil electroforético que se muestra en la imagen. Vemos en el primer carril a la fracción albúmina con dos bandas bastante notorias. La primera alrededor de 25 kilodalton, ¿no? Que se asocia con las bandas ya reportadas para esta fracción. Y vemos otra banda alrededor de 75 kilodalton que posiblemente estaría ahí debido a que algunos autores mencionan que pueden haber globulinas remanentes que puedan ser solubles en agua. Ahora, luego del proceso de hidrólisis vemos cómo esta banda grande desaparece y la banda de la fracción albúmina se reduce considerablemente. Y aquí cabe destacar principalmente a la fracción menor a 3 kilodalton, en la que ya casi no se observan bandas y más bien se observa un barrido por debajo de los 5 kilodalton, lo que indica la concentración de estos péptidos de menor tamaño en esta fracción. Ahora, en relación al grado de hidrólisis, vemos que el proceso inicia con un valor alrededor del 14% y vemos cómo a la primera hora este se incrementa considerablemente hasta alcanzar un valor de 35%. Ya en los 120 minutos ya de 41, cerca del 42%, lo que demuestra que el proceso fue efectivo, ¿no? En la ruptura de estos enlaces en las proteínas y la liberación de estos péptidos que estamos buscando. Asimismo, al evaluar los compuestos fenólicos, encontramos o pudimos ver que las concentraciones más altas estuvieron presentes tanto en el hidrolizado como en la fracción mayor a 3 kilodalton. Y este dato va a ser importante para entender también las actividades biológicas que vamos a ver a continuación y para poder ver la relación importante que guardan sobre todo con la actividad antioxidante, ya que
las muestras que mostraron menor contenido nutricional totales fue la fracción albúmina y la fracción menor a 3 kilodalton del hidrolizado. Ahora, en relación al perfil bioactivo, ¿no? Eh, los resultados son bastante contundentes y favorables, iniciando principalmente con lo que es la evaluación de la actividad antioxidante mediante métodos de ABTS y ORAC, y vemos que en ambos casos, para las muestras evaluadas, se sigue una tendencia muy similar, ¿no? El proceso de hidrólisis logra incrementar la actividad antioxidante aproximadamente hasta más de 3 veces, en ambos casos para el hidrolizado, y vemos cómo esto se incrementa considerablemente en la fracción menor a 3 kilodalton. De igual forma, cuando se evaluó la actividad antidiabética mediante la inhibición de la enzima DPP4, vemos que de todas las muestras evaluadas, aquellas que presentaron un mayor porcentaje de inhibición fue el hidrolizado y su fracción menor a 3. Mientras que con respecto a la evaluación de la actividad neuroprotectora mediante la inhibición de acetil colinesterasa, vemos que aquí el mayor valor lo alcanzó la fracción mayor a 3 kilodalton, ¿no? Mientras que seguido del hidrolizado de albúmina, mientras que el menor valor, sí, para este caso, fue de la fracción menor a 3. Ahora, en relación ya al eje central de este trabajo, que fue evaluar el potencial antiinflamatorio del hidrolizado de pajuro y de sus fracciones, lo primero que se hizo fue evaluar la viabilidad, y esto se realizó a 5 concentraciones distintas de las 3 muestras evaluadas, desde 0,125 a 2 miligramos mililitros de muestra. Y en la imagen podemos ver que tanto para el hidrolizado como para la fracción menor a 3 kilodalton, vemos que en todas las muestras evaluadas, ninguna de ellas resulta ser tóxica o reducir la viabilidad. Sin embargo, en la fracción mayor a 3 kilodalton del hidrolizado, vemos que únicamente la menor concentración evaluada fue la que no resultó ser tóxica para la célula. Es por ello que para el hidrolizado se optó por trabajar a concentraciones que no sean, o concentraciones bajas que no sean tóxicas para las células, a pesar de que todas estas, tanto para el hidrolizado como para la fracción menor a 3, no se vieron efectos negativos, mientras que para la fracción mayor a 3 kilodalton sí se optó por trabajar con la concentración más baja y a su vez con la mitad de la concentración a la que se vio este efecto. Con respecto a la determinación de especies reactivas de oxígeno, se realizó la evaluación en 2 condiciones. La primera, que vemos en la figura A, que fue en condiciones basales, es decir, donde únicamente estuvo presente las células y las muestras a evaluar. Se tuvieron 2 controles, el control positivo, que solo estuvieron las células con el medio de tratamiento, y un control negativo, donde estuvieron expuestas al agente o al estímulo inflamatorio, que era el LPS. Y vemos que en las concentraciones evaluadas de todas las muestras, estas muestran un porcentaje muy similar al control, es decir, que por sí mismas no generan no generan que haya esta producción o esta sobreproducción de especies reactivas de oxígeno en la célula. Ahora, por otro lado, con respecto a la segunda condición, que fue la condición estimulada, donde las células estuvieron expuestas a una combinación de tanto la muestra como el LPS en conjunto, vemos que en este caso el hidrolizado y su fracción mayor a 3 kilodalton fueron las únicas que lograron reducir moderadamente o ligeramente este efecto inflamatorio causado por el LPS, mientras que quizás en las otras muestras
no fue suficiente para poder revertir el efecto del agente antiinflamatorio. De igual forma, cuando se evaluó la liberación de óxido nítrico, también en condiciones basales, se pudo ver que la estimulación de la producción de este agente en todas las muestras fue eh, re- rela- relativamente baja con respecto al, al control negativo. Y también hay una tendencia, ¿no? A mayor concentración hay un mayor estímulo y a menor concentración, un menor estímulo, ¿no? Entonces, sin embargo, aún así vemos que por sí solas las muestras producen una estimulación, una liberación de óxido nítrico baja. Ahora, en relación a la condición estimulada, vemos que de todas las muestras evaluadas fue la fracción menor a 3 kilodalton la que logró reducir los niveles de óxido nítrico que, que se produjeron en las células, ¿no? En este caso, el LPS alcanzó un valor aproximado de 58 micromolar, mientras que a la concentración de 0,5 miligramos mililitro de muestra, esto se redujo a, a un valor cercano a 48 micromolar, ¿no? Lo que, lo que confirma un efecto antiinflamatorio preliminar, que resulta ser muy valioso en este trabajo. Ahora, respecto a la cuantificación de citoquinas proinflamatorias, que vendría a ser uno de los resultados más importantes o resaltantes en este trabajo, se pudo ver que en las condiciones evaluadas, en este caso solamente se evaluó la muestra en condiciones estimuladas, con el agente inflamatorio que fue el LPS, se pudo ver que la fracción menor a 3 kilodalton fue la que logró reducir significativamente la expresión o la liberación de estas citoquinas, tanto para TNF-alfa como IL-6, lo que demuestra que estos péptidos de menor tamaño pueden ser efectivos para poder mitigar la respuesta proinflamatoria. Una vez realizado los ensayos de caracterización bioquímica y también a nivel celular, se continuó, de hecho se está trabajando en esta parte, ¿no? Que es la identificación y caracterización de péptidos antiinflamatorios de este hidrolizado. Ahora, brevemente, para entender el flujo de trabajo, eh, todo inició con el hidrolizado de albúmina, y los péptidos presentes en esta muestra fueron analizados mediante cromatografía líquida de fase reversa acoplado a masas, ¿no? Generando una gran diversidad de espectros que posteriormente han sido procesados por diversos programas, estudio o también se ha realizado la búsqueda en base de datos como UniProt, y para ello, para la identificación inicial de las secuencias, eh, lo que se ha hecho es seleccionar aquellas con una confianza promedio local mayor al 50%. Ahora, para los análisis o para la identificación de los péptidos, eh, se utilizó o se incrementó este valor de confianza al 99,5% para poder identificar a estos péptidos de nuevo con actividad antiinflamatoria. Ahora, estas secuencias han sido evaluadas mediante diferentes predictores en base a la actividad biológica que se busca, ¿no? Tanto antioxidante, así como antidiabética, antihipertensiva y antiinflamatoria. Y de aquí se ha ido o se está seleccionando péptidos cuyo score sea mayor a 0,5, principalmente con respecto a la actividad antiinflamatoria, pero que también cuenten o tengan un score significativo en las demás bioactividades evaluadas. Y finalmente, aquel péptido que presente la mayor funcionalidad predicha
es aquel en el que se busca hacer un modelamiento estructural y también un docking molecular. De forma preliminar, para esta presentación, se ha hecho con uno de los péptidos que ya se han logrado filtrar luego de todo este proceso, y el acoplamiento molecular se ha hecho frente a la enzima COX-2, ¿no? Para poder evaluar, identificar su afinidad y las posibles interacciones moleculares que puedan tener. Ahora, en la imagen, eh, como, como mencioné anteriormente, en el trabajo se pudo identificar alrededor de 127 péptidos, de los cuales 110 fueron los que presentaron un potencial antiinflamatorio. Y dentro de este grupo fueron 22 los que resultaron ser multifuncionales. Ahora, dentro de estos pudimos notar que la mayoría han sido heptapéptidos y que aminoácidos, por ejemplo, como la leucina, el glutamato y la valina, han sido aquellos aminoácidos predominantes en estas secuencias activas. Asimismo, mediante el uso de estos predictores bioinformáticos que vimos anteriormente, es que se evaluó la multifuncionalidad de diversos péptidos, y para fines de, de los ensayos preliminares se seleccionó la secuencia compuesta por valina, triptófano, leucina, glicina, fenilalanina y lisina, tanto por el perfil balanceado que presenta, pero también por su actividad o su potencial antiinflamatorio, ya que el score hasta el momento de los que se esté evaluando, porque esto aún está en proceso, es el más alto respecto a la actividad antiinflamatoria. Entonces, ha sido este péptido el que ha sido el modelo inicial para poder evaluar o validar las interacciones moleculares que se buscan. Ahora, finalmente, lo que se ha realizado es el docking molecular del péptido que mencioné anteriormente. Para esto se seleccionó, como había dicho también, la enzima COX-2 como una proteína o una diana para el análisis de acoplamiento molecular, ya que es muy conocido que esta es una enzima clave en los procesos inflamatorios. Ahora, en la primera imagen vemos o se muestra la conformación tridimensional más favorable para este péptido, donde se identifican los 6 aminoácidos que lo conforman, los cuales se van a ir distribuyendo para formar esta especie activa. Ahora, en la figura B también podemos observar el complejo que está formado por el péptido y la proteína COX-2, ¿no? Donde vemos que las hélices rojas van a corresponder a la estructura de la enzima, y el péptido se muestra de color celeste en el centro de la unión, lo que indica o sugiere que se esté dando una interacción favorable entre ambas moléculas. Además, también este acoplamiento presentó una energía de unión de 6.71 kilocalorías por mol, indicando una afinidad moderada y un potencial de interacción relevante, aunque estos resultados aún son preliminares y se van a seguir realizando mayores ensayos. Bien. Finalmente, respecto a las conclusiones, pudimos ver que el proceso de hidrólisis de la fracción albúmina fue eficiente, evidenciando un alto grado de hidrólisis, ¿no? Y la generación de péptidos de bajo peso molecular, lo cual se confirmó mediante ensayos como SDCP, y la obtención de fracciones que fueron diferenciadas según su tamaño. Asimismo, la fracción menor a 3 kilodalton presentó la mayor actividad funcional, destacando una alta actividad antioxidante y antidiabética, y también un marcado efecto antiinflamatorio mediante la reducción de citoquinas proinflamatorias. Finalmente, también se lograron identificar péptidos con alto
potencial antiinflamatorio, destacando el péptido o la secuencia PWLGK con afinidad favorable hacia COX-2, lo que respalda el potencial del pajuro como una fuente prometedora de péptidos bioactivos con aplicaciones nutracéuticas y terapéuticas. Muchas gracias. Luis, no sé si... Vale, bueno, pues no sé si ha tenido que, a lo mejor la han llamado. Nada, Francesca, muchas gracias por la presentación y empezamos el turno de preguntas para quien quiera, pues nada, que levante la mano o que directamente abra el micrófono y pregunte. Hola, perdón, como que tuve un problema con mi red, pero tal vez ya empezaron con las preguntas. Hay preguntas para He Francesca. dado paso, Luis, a que alguien, si quiere alguien preguntar. Pero Perdón. nada, nada, no te preocupes. Pueden escribirlas en el chat o pueden abrir su micrófono y directamente preguntar a Francesca. Bueno, hola Francesca, buenos días. Oye, primero que nada, felicitarte, muy bonito trabajo, muy completo. Entonces se ve que has hecho un gran trabajo. Mencionabas que el hidrolizado y luego las fracciones menores de tres tenían ahí esa disparidad, ¿verdad? Esos dos resultados que se contraponen de alguna manera, ¿verdad? ¿Cuál es tu ¿Por qué crees que tienes este resultado? ¿Por qué crees que se te presenta este resultado de acuerdo a tus pruebas? Ya ves que nos decías, hay que observar, poner atención en el hidrolizado y en el menor de 3 kilodalton. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, principalmente las diferencias que se han podido observar en el ensayo, evaluando al hidrolizado y a sus fracciones, eh, o se podría atribuir al, al fraccionamiento que ha pasado, ¿no? El hidrolizado de por sí, de partida, está compuesto por una serie de péptidos, ¿no? Tantos de mayor o menor tamaño, los cuales se han buscado de forma preliminar separar, ¿no? Mediante ultrafiltración centrífuga, quedan separando las fracciones de mayor y de menor tamaño. También vimos que respecto a la actividad antioxidante, la fracción de menor tamaño fue la que presentaba la actividad más alta y posiblemente sea o esté relacionada con los péptidos, netamente con los péptidos, más allá de otros compuestos, porque vimos también que la fracción mayor a 3 y el hidrolizado presentaba una cantidad considerable de compuestos fenólicos, ¿no? Entonces podemos atribuir esta actividad, eh, aunque aún falta de todas maneras reforzar esta idea, pero inicialmente lo podemos atribuir netamente a los péptidos menor a 3 kilodalton que estén presentes en este hidrolizado. Bueno, muchas gracias. Francesca, una pregunta, soy María Cristina Añón, ¿cómo te va? Muchas gracias por la presentación. No sé si te entendí bien, antes de hacer el hidrolizado, tú tomas tu muestra, la solubilizas en agua y luego haces un ultrafiltrado al comienzo, Sí, aquí. sí, Un- justamente eso. Se parte de la obtención de la harina y esta harina sí, se resuspende en agua para poder sí, extraer a la fracción albúmina que es soluble en agua. Se sí, realiza esta sí. extracción y esta fracción albúmina es la que luego pasa a ser concentrada por ultrafiltración tangencial, que va a ser ya nuestra.
nuestra muestra de partida para la hidrólisis, una vez ya concentrada. Y cuando dices ultrafiltrada, ¿te escuché bien? ¿Qué cutoff usas? Ah, uso una membrana de 3 kilogramos para separar, para concentrar, perdón, para poder concentrar la fracción albúmina se utiliza una membrana de 3 kilogramos. ¿Contestó su pregunta, doctora? ¿O tiene alguna otra duda? No, por ahora no. Gracias. Muchas gracias. Ah, Francesca, yo tengo una curiosidad con respecto al total de la biomasa, ¿no? Tú usas solamente la fracción de albúminas, bueno, tienes otras fracciones ahí en este material. Y bueno, ¿y qué pasa con los carbohidratos o otras moléculas que hay en la semilla? Sí, bueno, en realidad, claro, para este trabajo, si bien nos centramos en evaluar la proteína, que es la fracción albúmina, también otros componentes como menciona usted, los carbohidratos, y que en este caso es interesante esa pregunta porque esta leguminosa presenta una alta cantidad de carbohidratos, aproximadamente del 70%, hace que además de ser una fuente favorable de proteínas, también sea un sustrato importante para la fermentación con otras bacterias y producir también mediante esta harina otros productos, ¿no? Además de las proteínas, que es lo que se busca, y justamente es algo en lo que se está trabajando en el laboratorio, porque ya se ha visto que es un sustrato muy favorable para la fermentación de bacterias acidolácticas, debido a su importante contenido de carbohidratos y también los aminoácidos de partida que ya tiene la harina de por sí antes de pasar por otro proceso. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Francesca, una pregunta, que yo me sé el trabajo, pero creo que no, o sea, o yo me lo he saltado o no eso. ¿Cuál es la enzima que se utiliza para hacer la hidrólisis? sí, yo también. Sí, la enzima que utilizamos es la alcalasa. Que no me ha parecido verla en ningún sitio y digo, creo que tendría que aparecer. Vale, ¿y por Sí. qué elegisteis esta enzima? Bien, anterior a este trabajo en realidad se realizó otro a escala pequeña, de volúmenes más pequeños, y se evaluó la hidrólisis con otras enzimas, ¿no? También se usó la prueba con neutrasa, con flavulcima, y se optimizó el proceso de hidrólisis, ¿no? Es por eso que aquí ha sido posible realizar el escalamiento, que es gracias a un trabajo previo, buscando que tenga una alta actividad antioxidante, lo más favorable posible, pero también un alto grado de hidrólisis. Entonces, en las condiciones las que se evaluó, fue la alcalasa la que permitía obtener estas dos condiciones favorables para lo que buscábamos. Gracias, Francesca. Cintia, ¿tienes alguna Gracias. pregunta? Sí, gracias. Fíjate que ahorita con la pregunta que te hizo la doctora María Cristina, me quedó duda, porque nos decías que ahí cuando usabas la ultrafiltración, ¿qué tamaño de esta dijiste que usaste? ¿3 kilodalton? Sí, Ujú. ¿Y cuál es el tamaño del álbum? En realidad la albúmina tiene un tamaño según la literatura, puede ser entre 15 a 20 kilodalton. Entonces buscamos retener las proteínas eh, que queden. Bueno, ahí hay que checarme bien ese dato porque como que me causa ahí un poquito de duda todavía. A mí también. A mí también. Gracias. Hola,
Hola Adelante. Francesc, hola, mi nombre es Adrián. Una consulta, tú mostraste los porcentajes de proteína de las diferentes fracciones, creo que la primera es, FA es, Sí. La primera es la fracción albúmina antes de la hidrólisis. ya, la segunda es la hidrolizado, que El bajó un hidrolizado. 20%. Después Sí. el hidrolizado sobre 3 kilodalton y, y ese que tiene 63% de proteínas y que utilizaste para las mediciones de bioactividad, utilizaste, aquí me perdí un poco, Sí, en realidad utilicé las tres, el hidrolizado, su fracción mayor a 3 y la fracción menor a 3 kilodalton. Las tres. Las tres. y ese 38%. Es que me sigo, perdón. Entonces, la harina suspendida en agua es el que tiene ese 38%. Perfecto. Y cuando haces la tabla de la lámina 13 con los resultados, creo que de bioactividad, Sí, bueno, para cuando, este caso también se incluye la fracción. Para cuan- los ensayos de cultivo celular solo se trabajaron con las tres últimas. Sí. y cuando haces estos resultados, ¿a qué concentración de muestra utilizaste? ¿Qué miligramos por ml u otra concentración? Por ejemplo, en el caso de la inhibición. Sí, ¿Cuánta muestra inhibe ese 93%? sí. En este caso fue, para todas las muestras, fue de 1 miligramo mililitro de proteína. De proteína, no de muestra. Sí, no de muestra de proteína. Discúlpame, Francesca, ¿cómo estás determinando proteínas? ¿Por qué Eh, metodología? por el método del ácido bisinconínico. Sí. Ujú, gracias. Hay, bueno, muchas preguntas muy interesantes. El trabajo, la verdad que está muy completo. A mí me llama la atención porque una vez que vas generando pues fracciones más purificadas, pierdes proteína. Por lo general esperamos como que ir purificando, ¿no? Tu hidrolizado o tu muestra. Entonces aquí tienes cantidades ya precisamente en tu extracto más potente, tienes menor cantidad de péptidos, ¿no? Entonces, y tú lo mencionabas por ahí que puede ser atribuido a otras moléculas que estás. ¿Qué más hay ahí en esa muestra que solo tiene 18% de proteína? Sí, bueno, en realidad el ensayo previo que se hizo a esto para poder buscar una relación fue el de compuestos fenólicos y, por ejemplo, vimos que el hidrolizado y la fracción mayor a 3 tenían un alto contenido de estos compuestos, ¿no? Entonces, podemos ver que sus actividades se pueden ver potenciadas por la presencia de compuestos fenólicos, mientras que en la fracción menor a 3 es muy baja, ¿no? Incluso más que la fracción de partida. Entonces, inicialmente se puede decir que las actividades que presenta son gracias a los péptidos presentes en esta muestra, ¿no? Menor a 3 kilodalton, aunque aún sería necesario realizar otros ensayos para poder atribuir estas actividades a la fracción menor a 3 kilodalton. Bueno, ahí más bien, si es la que tiene incluso menor compuestos, cantidad de compuestos menores, ¿qué es o sea, si tienes el 18%, ¿qué es tu 82% en esa muestra? Bueno, no tienes que contestarme, a lo mejor podrías después Claro, como hacer como un mensaje de una idea de ver, bueno, sí es cierto, ¿no? Cómo está la composición de esos claro. extractos. Sí, sí, sería Deberías, cuál. deberías hacerle una composición centesimal a tu extracto. Sí, doctora, muchas gracias por la sugerencia. Igual sí es un trabajo en el que estamos en proceso de realizarle varias pruebas, varios ensayos, y bien los resultados son bastante favorables, pero
aún es necesario ahondar un poco más para poder explicar estos mecanismos y estos resultados. Pero sí estoy anotando todo lo que me están dando y les agradezco mucho. Sí, precisamente la idea de estos seminarios es pues que enriquecer, ¿no?, los trabajos y que finalmente pues podamos compartir qué es lo que estamos haciendo en los grupos. A mí me parece súper interesante toda la serie de ensayos que hacen, ¿no?, desde la peptidómica y todo eso, que está súper interesante. Entonces, pues muchas felicidades. No sé si hay alguna otra pregunta, también estamos ya un poquito con el tiempo. Si no, le cedería el micrófono a Blanca para que dé un mensaje después y tal vez mencionar lo de los certificados, Blanca, para los que se conectaron tarde. Y pues muchas felicidades, Francesca. Vale, pues gracias Luis, gracias Francesca por la presentación. Creo que te han hecho preguntas importantes que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Vamos, sobre todo en cuanto a ese contenido, que, bueno, yo creo que la fracción menor de 3000 lo que tiene muchos son sales, ¿vale? Con lo cual habría que dializar para quitarla. Sobre los certificados, volver a comentar para los que se han conectado tarde. El que imparte seminarios, si quiere un certificado, que me escriba, ¿vale? Estamos preparando los certificados Keila y yo bueno, pues para que os pueda servir para el currículum, pero también lo han pedido la gente que asiste a los seminarios. Entonces, si hay alguien que está asistiendo a algún seminario y quiere algún certificado, pues también que me escriba y se lo haremos. Y un mensaje importante, ¿vale? En los seminarios los últimos veo que el número de participantes está alrededor de 20. Muchos de los que veo, pues somos como los coordinadores de los grupos, los que estamos un poco, bueno, pues arriba de los grupos. Y creo que es una labor, y también me lo aplico a mí misma, el que tenemos que animar a nuestros estudiantes, a los que están aprendiendo, a que se conecten a estos seminarios, porque realmente estos seminarios están dados por estudiantes de maestría, de doctorado, y creo que les puede servir para, bueno, pues para aprender, para saber cómo se hacen presentaciones, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Entonces yo creo que no solamente tenemos que conectarnos nosotros, que está fenomenal y creo que aprendemos un poco de lo que están haciendo otros grupos, pero creo que esto también va un poquito enfocado a que se conecten nuestros chicos, ¿vale? Entonces yo también me lo aplico. Y creo que para los próximos, creo que deberíamos animar a la gente con la que estamos trabajando para que se conecten, para que se amplíe ese número de personas que asisten a los seminarios, ¿vale? Con lo cual, yo creo que es algo que nos tenemos que llevar a casa los que tenemos. Yo creo que animar a nuestros chicos a que aprendan un poco en esto, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues agradeceros a todos el estar aquí. Recordaros que el siguiente seminario será el 28 de julio, ¿vale? Que estará dado por Gabriel de Diego, que es de la Universidad Nacional de Luján, ¿vale? Y nos va a hablar sobre la celiaquía, ¿vale? Ya nos metemos en un campo de las alergias. Así que nada, ya mandaremos el cartel anunciador cuando se acerque la fecha, y yo espero que no se me olvide mandar un recordatorio a todos, y espero veros allí el 28 de julio.